Daniel, te agradezco mucho esta crónica y los datos aportados desde allí, desde la sede de la UTA con la continuidad de la medida de fuerza. Muchísimas gracias, Dani. A ver, como decía nuestro compañero, hay paro en Rosario, hay paro en Catamarca, hay paro en San Luis, en Villa Mercedes, en Córdoba, en Río Cuarto, en La Rioja, en Santa Fe, en Corrientes, en Tucumán. ¿Quién se ocupa de solucionar el tema del transporte? A ver, vamos a poner la mirada sobre la ciudad de Rosario. El intendente, a través del departamento ejecutivo, le envió un pedido a Nación y le ofreció qué alternativas poder manejar, teniendo en cuenta de que las conversaciones recién se van a retomar el miércoles de la semana que viene. Le proponen, entre otras, que las empresas de colectivos puedan acceder a los repro, que están exceptuadas de ese beneficio. Le piden también el restablecimiento del combustible a precio diferencial, como existía hasta el año pasado. La postergación de hasta el 95% de los aportes patronales y contemplar los saldos técnicos del IVA acumulados a fin de que sean tenidos en cuenta para el pago de leyes sociales. Es decir, Rosario le llevó una propuesta a Nación como para que exista al menos un horizonte en cuanto a la solución de este conflicto. ¿Saben por qué no se soluciona? Porque no hay paro en Buenos Aires, como decía Daniel Amoroso, como en Cava y en el conurbano. El transporte funciona pese a la cantidad de casos y a estar en una fase 3 de la cuarentena. Aquí en el interior tenemos ya en la fase 4, donde hay gente que sale a laburar y que necesita el transporte público, más allá de las recomendaciones de no usar el colectivo, porque los porteños no tienen el problema, porque el gobierno nacional tiene una mirada egocéntrica porteña bonaerense que no se da cuenta de que buena parte de la República Argentina no puede producir producto de la falta del transporte. La pregunta es, ¿quién hace algo por el sistema de transporte? Estoy leyendo que hay un pedido de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio para que se instrumenten medidas para solucionar el tema del transporte. Ahora, al pedido que hace Hapkin, deberían acompañarlo las fuerzas vivas de la ciudad, porque en definitiva se trata del nervio que tiene la ciudad de Rosario. Comisión de Servicios Públicos del Consejo Municipal: Fabricio Fiati, Renata Gilotti, Pedro Salinas, Lisandro Seno, Eduardo Tonioli, Mónica Ferrero, Lorena Carvajal. También me parece que desde el Consejo debería haber un pronunciamiento en este sentido para acompañar al intendente, y más porque hay muchos concejales que conocen el tema transporte y que vienen trabajando y muy bien desde hace tiempo, incluso algunos del mismo signo político del gobierno nacional, del que debería instrumentar políticas en ese sentido. Insisto, es algo que va mucho más allá de Rosario. ¿Saben cuánto se dejó de recaudar desde el comienzo de la cuarentena? Unos 500 millones de pesos. La caída en materia de transporte, en materia de pasajes, pese al aislamiento, de casi un 90%. Por lo tanto, no hay mecanismos financieros como para poder saldar el conflicto en Rosario. O si se soluciona ahora, dentro de 15 días vas a tener el otro inconveniente, que son los sueldos correspondientes al mes de mayo. Mire, hay que remontarse a la década del 90 para encontrar un conflicto de tantos días de paro. Año 91 y 92, una discusión salarial por una diferencia que llevó prácticamente entre 6 y 10 días de paro de transporte, pero claro, eran a través de diferentes empresas. Hay que apelar a la memoria. Año 97, el crimen del chofer Albornoz en la zona sur, que determinó la implementación del sistema prepago del transporte y que llevó varios días hasta que precisamente funcionara la tarjeta magnética. Claro, fueron casos puntuales de la ciudad de Rosario que medianamente se pudieron resolver. Ahora, pese a que estamos en una etapa de emergencia, hay una cuestión muy importante que es el transporte. Y efectivamente, si no quieren que no funcione el transporte, que lo digan claramente. Pero hay una cuestión a tener muy en cuenta. Es algo que va mucho más allá de Rosario y que se requiere, sin lugar a dudas, de todo aquel que pueda llegar a tener presencia en el gobierno nacional como para por lo menos
fijar determinadas líneas que permitan el financiamiento del sistema. Sin la asistencia del gobierno central es imposible el mantenimiento de los sistemas urbanos de pasajeros. En Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en Corrientes, en Catamarca, en San Luis, en La Rioja, en Tucumán, en Corrientes, provincias donde hoy tampoco hay transporte.